Listo, entonces, ¿qué nos trae hasta acá? Como lo decía Will, hace unos 2 años y medio, decide escalar la agilidad. ¿Qué es escalar la agilidad? Venía un área digital con diferentes equipos, diferentes squads, transformando, haciendo cultura agile, entregando productos y servicios en producción. Y hace 2 años y medio, un poquito más, decide hacer ese escalamiento de agilidad. Así que pasamos de un área digital de 500 personas a 40 unidades ágiles, 26 tribus y 14 centros de excelencia. Y aquí llega un desafío, y es, pasamos de 500 personas, ese es el primer dato, pasamos de 500 personas a 2.500 personas en un ejercicio de transformación. Y nos dicen, bueno, Will, Juanca, ustedes van a liderar COEs. Uy, ¿y qué es un COE? ¿Y para qué es un COE? ¿Y qué es un centro de excelencia? ¿Y cómo se estructura un centro de excelencia? ¿Y cómo se gobierna un centro de excelencia? ¿Cómo se mide un centro de excelencia? Ni idea. Otra pregunta, ¿será que el líder del COE tiene conocimientos en agilidad? ¿Tiene más esa mentalidad agile, ese mindset agile, esa mentalidad de apertura? Por lo regular, la mayoría de los líderes de los centros de excelencia eran directores que venían de trabajar en un contexto totalmente tradicional. Así que, otro desafío. ¿Okay? Así que tenemos esta definición y es: los centros de excelencia son equipos especializados que impulsan la estrategia organizacional mediante servicios. Las personas que hacen parte de los centros de excelencia van y prestan servicio en las tribus. Ese es uno de sus primeros desafíos, es que el centro de excelencia tenga un muy buen talento para que vaya a las tribus y presten un buen servicio. Para ejemplificarlo, desarrollador de software hace parte del centro de excelencia de desarrollo y esta persona cuenta con las mejores habilidades. Vamos a hablar de un frontend, va específicamente a la tribu, presta ese servicio. ¿Y qué tiene que hacer el centro de excelencia? Garantizar la práctica, garantizar el gobierno, garantizar que esa persona tenga un plan de desarrollo, garantizar los estándares, los lineamientos y demás. No voy a entrar más a fondo porque ya les vamos a traer mucha información, pero con esto les decimos, hace 2 años y medio para nosotros fue un desafío y hoy les podemos compartir, después de todo este tiempo, todo lo que hemos caminado con los centros de excelencia. Ya voy. Listo, entonces nosotros nos encontramos con diferentes patrones en centros de excelencia. Más o menos con Juanca manejamos 14 centros de excelencia, porque les contábamos cerca de 2.000 personas. Y empezamos a evidenciar, dijimos, oiga, se comportan de una manera parecida a lo que implementamos nosotros, se conforman un núcleo. Discúlpenme el dibujo, la ilustración, pero aquí les cuento un poquito más a qué va todo eso. Entonces, este núcleo tiene dos estructuras. Estas 2 estructuras se alimentan y se alinean de manera continua. La estructura que ustedes ven a su izquierda, nosotros la denominamos la estructura de evolución y a su derecha la estructura de conocimiento. Esta estructura de evolución, que es la que tienen a su izquierda, busca algo que decía Juan Camilo y es, hombre, cómo el mismo COE o los COEs se desarrollan a sí mismos. Por lo general un COE va, ayuda a las otras áreas, desarrolla las otras áreas, transforma las otras áreas, pero como COE, el mismo ¿quién lo transforma? Esta estructura se encarga de eso, ya les contamos perdón, un poquito cómo es eso. También lo veíamos ahorita en la charla de Juan,
que decía, oiga, ¿en qué momento frenamos un poquito para decir, hey, nosotros como COE, ¿cómo evolucionamos? Nosotros como COE, ¿cómo innovamos? Nosotros como COE, ¿qué objetivos queremos tener y cómo los vamos a desarrollar? Entonces, encontramos con Juan Camilo una manera de poder llevar esto a la realidad a través de algo que nosotros le llamamos los synergies. ¿Qué son los synergies? Básicamente son equipos que van muy bien con la agilidad, es decir, tienen eventos, tienen artefactos, tienen backlog, no tienen roles, porque como son COEs tienen un rol en particular. Todos son desarrolladores, todos son testers, todos son DevOps, todos son arquitectos. No hay roles, pero si hay eventos, sí hay artefactos. Vimos también que tenían dos tiempos. Uno es, puedo crear un synergy, un equipo de expertos que tiene un origen y un fin. 2 meses para algo en particular, o veíamos también unos que se pueden durar en el tiempo. Un ejemplo que les queremos traer de estos 14 COEs que vimos es el COE de desarrollo. Era el COE más grande que teníamos nosotros, 600 personas desplegados más o menos en 25 o 26 tribus, en más o menos 140 equipos. Entonces uno empieza a decir, pucha, ¿cómo hacemos para tener gobierno de estas 600 personas? ¿Cómo hacemos para tener lineamientos y entregar lineamientos de manera eficiente a estas 600 personas? Entonces lo que vimos es que estos synergies, estos equipos, empezaron a decir, oiga, tenemos que definir cuáles son los lineamientos, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son los estándares que queremos que tengamos en cada uno de los COEs. También estos synergies se encargan de los OKRs de su COE, es decir, cómo evolucionan su COE. Un ejemplo de la vida real es el COE de desarrollo. Teníamos al inicio, cuando empezamos, eran más o menos, se formaron 11 synergies. Después evolucionó a 8 synergies. Finalmente teníamos en 5 synergies. Era un synergy para cloud, un synergy para people, un synergy para todo lo que era on-premise, un synergy para métricas y también un synergy de todas las aplicaciones. Más o menos en la compañía eran unas 400 aplicaciones, entonces necesitábamos tener gobierno de eso y lineamientos para estos 600 desarrolladores. Entonces, con esto también nosotros al final ya veíamos la necesidad de tener synergies intercoes. Sí, llegamos a tener un synergy, eran más o menos unas 8 personas. Y estas 8 personas eran de 5 COEs. 5 COEs trabajando en un mismo objetivo. Ya creo que en otra charla les contaremos un poquito porque tenía algo particular y generaba unos retos adicionales. Esa es la parte de la izquierda. La parte de la derecha, que denominamos el conocimiento, es toda la parte que se encarga de 3 focos principales: democratización del conocimiento, el tema de homogenización del conocimiento y estandarización. ¿Qué es la democratización? Hagan cuenta en este COE de desarrollo, de los 600, de 50 personas hacían APIs de una manera, 100 personas hacían APIs de otra manera, 50 personas consumían bases de datos de una forma, 200 personas ponían en producción de otra forma. Entonces eso era inviable. Entonces necesitábamos tener cómo podemos homogenizar ese conocimiento. También la democratización del conocimiento. No sé si les ha pasado que ustedes van a un área y está el duro de lo que sea. Oiga, Juan Camilo es el único que sabe de esto. No sé si a alguien le ha pasado. Veo caritas que sí ha pasado. Eso duele. Una experiencia que nos pasó es que una persona del COE de desarrollo tenía mucha información en su local. Esta persona se fue de la compañía. Imagínense el dolor de tener que reproducir todo eso que ya se tenía porque estaba en el local de la persona y solo esa persona conocía. Entonces es democratizar el conocimiento. Y por último, la estandarización. Necesitamos estandarizar. No podíamos vivir con que estas tribus desplegaban de una manera, lo desplegaban a una hora, hacían el merge a otra hora y los demás quedaban sin saber qué se había hecho. Necesitábamos ese tipo de estandarizar procesos. ¿Cómo lo hicimos? Igual creamos equipos, pero estos equipos eran diferentes, eran equipos que no tenían backlog como si lo hacen los synergies. Estos equipos se guiaban por una hoja de ruta de aprendizaje.
Es decir, desde el inicio se planteaba como COE qué queremos que estas personas entiendan. Nosotros creamos, en el COE de desarrollo, creamos capítulos, son también comunidades de práctica, foros, los llamábamos capítulos, y estos capítulos al inicio fueron 28 capítulos, fue inviable, después lo bajamos a 14, seguía siendo muy difícil, al fin fueron 3, Cloud, todo el tema de Cloud, todo el tema de On-Premise y un tema de APIs. Entonces con eso garantizábamos que las personas que asistieran a estos espacios, más o menos eran espacios de 1 hora, máximo 2 horas semanales, donde estas personas se dedicaban ¿a qué? A aprender desde la teoría, pero empezamos a ver que, oiga, sí, muy chévere, Juan Camilo ya sabe este tema, pero no lo practica, ahí se quedó. Le dijimos, listo, ¿qué hacemos? Que practiquen. Listo, entonces ya teníamos un piloto de aprender sobre Power BI, dijimos, ok, la teoría es esta, estoy practicando, chévere, ¿qué hicieron? No, me hice un tablerito por aquí, me hice otro tablero por allá. Bueno, ¿y el impacto a la compañía cuál es? No había impacto a la compañía, muchos tableros sí, pero no había impacto. Entonces dijimos, oiga, el triángulo para que estos capítulos sean exitosos es teoría, práctica, pero impacto a la compañía. Entonces al inicio les decía que estas dos estructuras se alimentan de manera continua. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo nos sirvió a nosotros? Y era, en las diferentes tribus, donde estaban estas 600 personas, salían necesidades. Oiga, necesitamos saber, o una política que defina cómo construimos las APIs. Ok, ahí sale. Cuando iban a sus capítulos, exponían esa necesidad. Había un líder de capítulo que decía, ok, me escalo tu necesidad, se la llevo a los synergies, les cuento a los synergies qué necesitamos. Estos expertos que están en la parte de evolución generaban la solución, se la entregaban a ese líder de capítulo, el líder de capítulo la socializaba y se llevaba a las tribus. Entonces de esa manera empezamos a garantizar esa sinergia. Y ahí empezó otro gran reto de, oiga, ¿y todo esto cómo lo medimos? ¿Cómo cuantificamos esto? Y ya les vamos a contar. Gracias, viejo Will. Yo solamente para agregarle algo en lo que quiero hacer zoom, y es 2 conceptos, upskilling y reskilling. Upskilling es, yo ya tengo un rol y necesito seguirlo desarrollando, evolucionando y mejorando. Pero resulta que las grandes compañías, cuando tienen estas transformaciones, ¿qué hacen? Cogen personas de otras áreas y las llevan a los COEs sin tener ni idea de para qué es ese COE. O sea, yo soy auditor de procesos y de un momento a otro llegué a ¿dónde? Agilidad. Uy, ¿y qué hago acá? Pero resulta que esa persona tiene que ir a prestar el servicio de agilidad en un equipo. Entonces, haciendo énfasis en lo que dice Will, para eso creamos los capítulos y los espacios de conocimiento para acelerar que esas personas que llegan a esos COEs con otro rol diferente tengan la oportunidad de desarrollar el conocimiento a partir de una estrategia de reskilling. ¿Ok? Bueno, no me voy a quedar acá. Hay mucho. ¿Alguna pregunta hasta acá? Señor. En la parte de ruta de aprendizaje, si bien como agilistas nosotros diseñamos y vemos la estructura, normas eficientes, eficaces, ¿en qué punto ustedes contactan o involucran al equipo de GDH o recursos humanos, como se llaman? Porque entiendo que se arma todo mapas de carrera, presupuesto. O sea, ¿en qué punto hicieron esa sinergia? Sí, esa es una muy buena pregunta. Resulta que donde nosotros estábamos, talento era un COE. Talento era un centro de excelencia con el que teníamos que tener constante comunicación precisamente para eso, porque está el plan de carrera y está el plan de desarrollo. Los dos son diferentes. Plan de carrera orientado al presupuesto, orientado a cuánto es la remuneración económica que tiene una persona y en las diferentes escalas cómo va incrementando su salario. Por otro lado tenemos el plan de desarrollo, que es el que lo define el COE. El COE de, no sé, supongamos, COE desarrollo, ¿sí? Entonces, el COE desarrollo dice, mi plan de desarrollo es este, necesito sentarme con talento para mirar cómo sincronizan estas dos
estos dos artefactos y de esa forma mirar cómo se pueden habilitar cursos, cómo se pueden habilitar espacios de formación y cómo se vincula desde el inicio a la parte de talento. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, o sea, sí le involucran. ¿No? Sí. No es que estén separados. No. Eso digamos que es una de las estrategias y hacía parte como de la evolución que tenía ese synergy transversal que estaba compuesto por diferentes COEs y que compartían iniciativas transversales donde participaba ese tema de talento con lo que estaba pasando alrededor de la organización. Ok, entonces tenemos un modelo operativo de trabajo, que es este que está acá a muy alto nivel, y este modelo operativo de trabajo pues necesita ¿qué? Un modelo de madurez. ¿Cómo vamos a medir los centros de excelencia? ¿Cómo los evolucionamos? ¿Cómo identificamos dónde se encuentran? ¿Cómo le damos norte a los líderes de los centros de excelencia para que digan, la estrella del norte que yo quiero perseguir es esa? Entonces creamos el modelo de madurez. Este modelo de madurez tiene, si ustedes visualizan, tenemos unos niveles de madurez que arrancan desde creación, implementación, desarrollo, consolidación, evolución y excelencia. El más bajito es creación, cuando un COE apenas está arrancando, apenas está comenzando, está definiendo sus objetivos, su propósito, sus valores, su identidad. ¿Arrancan dónde? En creación. Y a medida que va caminando, que va evolucionando, que va definiendo sus servicios y demás, pues va pasando por los siguientes niveles. ¿Okay? Como pueden ver, está también el radar, que tiene diferentes pilares. Tiene gobierno, servicio, talento y gestión del conocimiento. Perdón. Así que nosotros definimos unos niveles de madurez y esos niveles de madurez también hacen match con unos pilares y subpilares que son los que medimos para cada uno de los centros de excelencia. Entonces tenemos servicio, gobierno, gestión del conocimiento y talento. Si me paro en la parte de servicio, ¿qué medimos nosotros? ¿Qué le decimos nosotros a un centro de excelencia? Pilas. Usted como centro de excelencia defina cuál es su backlog de servicios. Porque resulta que nos encontramos en situaciones, por ejemplo, data. La líder de data nos decía, venga, es que yo tengo mi analista de data o mi ingeniero de datos dentro de los equipos, pero el 25% de sus actividades diarias están enfocadas, el 25% de sus actividades diarias están enfocadas en data y el otro 75% en actividades que no le corresponden. Entonces, ¿qué les dijimos nosotros? ¿Cuál es su backlog de servicios? ¿Cuál es su delimitación de alcance? ¿Usted hasta dónde llega? ¿Usted qué servicio puede prestar? Importante, definir el backlog de servicios y hacerle una estrategia de comunicación y gestión del cambio. Que todas las tribus conozcan hasta dónde llega ese centro de excelencia. Asimismo está la parte de prestación del servicio. Entonces resulta que yo tengo un backlog de servicios, tengo personas que están en las tribus trabajando y no mido el servicio. No identifico si mi servicio está bien o está mal. Para eso hay estrategias como un indicador de CSAT u otros. ¿Okay? Pero todo el servicio que presten los centros de excelencia debe medirse. ¿Okay? Entonces tenemos también gobierno, gestión del conocimiento y talento. No me voy a quedar aquí porque aquí nos podríamos quedar mucho tiempo conversando de cada uno. Pero si voy, pasa... Sí. Solo una cosa, y es que este modelo de madurez no lo enfocamos como si fuera un checklist. Lo veíamos en otras charlas donde, oiga, ¿usted hace OKR? Sí, está bien. Oiga, ¿usted entrega valor? Sí, está bien. No, acá lo que medíamos
a través de este modelo de madurez era el impacto que se alcanzaba. Cuando hablábamos de OKRs, es decir, ¿cuál es el impacto que usted está logrando con sus OKRs? ¿Cuál es el impacto? Mida el impacto que usted está haciendo con su servicio. Esas métricas que usted tiene, que no sean métricas vanidosas, realmente usted como COE que está midiendo. Es decir, encontramos que algunos de los modelos de madurez se enfocan más hacia un checklist de qué cumple usted. Este es más hacia el impacto que genera en cada una de las áreas que se involucran. Bien, así que, no sé, preguntas. Este es el modelo operativo que tenemos. Esto detrás tiene un artefacto que es un assessment con el que nos sentamos con los líderes de los COEs y medimos el comportamiento. Eso es súper claro. Lo que dice Will es, no tenemos un checklist. ¿Tiene backlog? Sí. ¿Tiene estrategia de comunicación? Sí. No. Medimos comportamientos y los comportamientos nos deben de permitir evolucionar en el tiempo. Así que, bueno, vamos a pasar a los datos. Estos son datos reales, ¿sí? Lo que tenemos aquí son los diferentes COEs con los que veníamos trabajando en un periodo de un año, desde enero hasta diciembre. Y lo que ustedes pueden ver es que la primera medición, cuando hicimos el ejercicio del assessment con todos los centros de excelencia, el promedio fue 2.54. Es una puntuación muy bajita para 14 COEs y el impacto que generan en una organización. Así que hicimos esa primera medición y después con cada uno de los líderes de los COEs nos sentamos y empezamos a definir acciones que permitieran llevar a la mejora continua y que los COEs pudieran evolucionar. Hicimos las mediciones eran cada 4 meses, así que esa segunda medición fue de 3.03. Tuvimos un incremento del 0.5 promedio y eso digamos que fue muy bueno porque comenzaba a generar en los líderes de los centros de excelencia confiabilidad de lo que estábamos presentándoles. Usted tiene este modelo, persiga este modelo. Esto es lo que usted tiene que lograr en cada uno de los niveles de madurez. ¿Usted a dónde quiere llegar este año? Usted está en implementación. ¿A dónde quiere llegar? Yo quiero llegar a desarrollo. Yo quiero llegar a consolidación. Bueno, para llegar allá, tiene que hacer esto en este pilar, en este otro pilar o en este subpilar. ¿Okay? Voy cierro con esta parte del 3.41. Eso quiere decir que nosotros en un año logramos pasar en promedio de 2.54 a 3.41. El total de personas de los COEs eran 1.400 personas. El de más volumen era el que acompañaba a Will con 600 personas y el que le seguía era el COE Testing con 160 personas y así sucesivamente. Eso es una cosa. Quiero que se ubiquen un poquito en esta gráfica. Vean que hay 3 COEs, arquitectura, testing y medios, que tienen un incremento muy bajito. Cuando empezamos a ver, oiga, ¿por qué? Algo que creo que ustedes conocen o lo han escuchado, y es en arquitectura, cuando no hay una persona que guíe la transformación, ahí digamos que el agilista o el acompañamiento que podíamos brindar era 10% de la capacidad del Agile Coach. Era muy bajito y vimos una correlación positiva. Entre mayor acompañamiento daba un Agile Coach al COE, generaba mayor incremento en su madurez. El segundo, que es el de testing, es un tema cultural. Digamos que ahí vive un tema cultural durísimo que impidió que se diera un mejor avance. Y el tercero, que es el de medios, el líder de ese COE no nos quería a nosotros, desde agilidad no nos quería. Entonces ahí uno dice, ok, siempre que se dice, a veces suena hasta cliché, oye, usted primero tiene que tener en el bolsillo al líder, si no funciona. Estas son las métricas que nos confirman que realmente, si no está, no funciona, versus ciberseguridad, versus UX y CX, que fueron resultados muy positivos, y era todo lo contrario. Había mayor capacidad del agilista,
los líderes de esos COEs súper empoderados, todas las ideas veían cómo las podían implementar en su COE. Entonces quería resaltar de pronto eso que confirma lo que nosotros conversamos en agilidad. Preguntas. Con estas mediciones que hicieron, ustedes de pronto también midieron